Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta jornada organizada por la Sociedad Paraguaya de Reumatología, auspiciado en esta ocasión por el Laboratorio Vago. Durante todo este mes de octubre hemos estado realizando una serie de actividades dirigidas a pacientes y al público en general, bajo el título de Mes de las Enfermedades Reumáticas. El objetivo de estas actividades es principalmente tomar conciencia sobre las enfermedades reumáticas, que son bastante frecuentes en nuestro medio. Brindar además información útil sobre cómo poder detectar este tipo de enfermedades y en qué momento recurrir a un especialista. Y finalmente, nuestra deuda con los pacientes, poder proporcionarles más información sobre el manejo general y el estilo de vida que deben de llevar, cosas que muchas veces en el consultorio no tenemos tiempo de conversar en detalle. El día de hoy entonces tocamos enfermedades reumáticas en niños. Tenemos el honor de contar con 4 reumatólogos pediátricos. Cabe destacar que son los únicos en nuestro país especialistas en esta área, motivo por el cual es un honor que estén aquí presentes los 4. Y bueno, sin alargar demasiado, vamos a dar inicio a esta jornada. En primer lugar, les voy a presentar al doctor Zoilo Morel. Él es médico pediatra, especialista en reumatología pediátrica, es máster en enfermedades autoinmunes. Actualmente es coordinador del Grupo de Estudios de Reumatología Pediátrica de PANLAR, que es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Es coordinador por Paraguay para PRINTO, Pediatric Rheumatology International Trials Organization, Reumatología Pediátrica en la Cátedra y Servicio de Reumatología del Hospital de Clínicas, donde actualmente se desempeña, y en el Hospital Central del IPS. Es jefe de sala de medicina interna y reumatólogo infantil. Doctor Zoilo Morel. Buenas noches, gracias por la invitación, doctora Neji Colmán. Y por supuesto estamos aquí con todo el grupo para poder eh, dar inicio a esta charla para todos. Voy a compartir pantalla. Neji, Podemos dar inicio al ok. tema. El doctor Zoilo Morel nos va a estar hablando sobre dolores óseos en niños. Tienen la oportunidad de enviar sus preguntas a través del chat, por el Zoom o a través del live en el Facebook. ¿Se comparte? ¿Se compartió toda la pantalla? Está compartida. Perfecto. Bueno, me toca hablar de dolores osteoartromusculares en niños. Nosotros podemos encontrar información sobre las patologías de diferentes fuentes, desde el médico, personal de blanco en general, llámese enfermería, fisioterapeuta, bioquímicos. Podemos encontrar información en libros, en revistas médicas. Actualmente, quien gana más es Internet, donde le di 3 colores diferentes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que encontraremos información adecuada, que estaría en color verde, información intermedia, que es de color amarillo, y también vamos a encontrar información falsa o muy de prensa amarillista, que no es la correcta y en rojo. Entonces, diferentes tipos de informaciones en Internet. También podemos encontrar información o enterarnos de patología a través de familiares, vecinos, amigos y otros pacientes. Pero lo más importante es que la fuente sea fidedigna, que sea seria y que llegue al paciente y a los familiares. Entre ellas, por eso es lo más importante la información que da el médico y la información adecuada que encontremos en Internet. Para esa información hay diferentes opciones que pueden ir desde revistas científicas a otras no tan científicas, pero adecuadas y de fuentes serias. Las revistas científicas generalmente van muy dirigidas al personal médico también. Sin embargo, existen otras opciones dirigidas a familiares y amigos que son de fuentes muy serias. Una de ellas es aquellas con las que trabajamos los reumatólogos pediátricos, que es con Printo. ¿Y cómo podemos llegar a ella en Internet?
Ponemos Printo, sucede, o sea, Printo It, ponemos en Google, seleccionamos Printo, se despliega la página de Printo y ahí encontraremos información en enfermedades reumáticas pediátricas. Le damos clic, ingresa a diferentes países y ahí estará dada en diferentes idiomas. Nosotros tenemos a Paraguay en esta sede, le damos clic a Paraguay. Allí tendremos la versión 2016 de informaciones, incluso hay recomendaciones en la era de coronavirus, de COVID-19. Bajamos y le damos clic a la primera sección. En la primera sección automáticamente tendremos diferentes patologías que podemos bajar. Está en formato PDF con las diferentes enfermedades que vemos más frecuentemente en reumatología pediátrica y la información dirigida muy al paciente y a los familiares. Por eso es interesante que puedan buscar esta información de esta manera. La otra forma directa para evitar todos estos pasos es a través de la dirección www.printo.it.pediatric-medio rheumatology /py/info /py de vuelta y da directo a la página donde están las informaciones de cada patología. De lo que voy a hablar hoy, voy a hacer un pequeño pantallazo nada más, que es el síndrome de dolor en extremidades. Está dada por diferentes patologías a su vez, entre ellas el síndrome de dolor crónico generalizado, también conocido como síndrome de fibromialgia juvenil o fibromialgia juvenil nada más. Síndrome de dolor regional complejo de tipo 1, que tiene varios sinónimos como distrofia simpática refleja, síndrome de dolor musculoesquelético idiopático localizado, el síndrome de hipermovilidad benigna, dolores de crecimiento clásicos en pediatría, eritromelalgia, dolor patelofemoral, que es el dolor de rodilla, y dolor por osteonecrosis. Para hablar de dolor, ¿cuál es la definición? Es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a lesión tisular real o potencial y cuya presencia es revelada por manifestaciones visibles y o audibles de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? En forma subjetiva, cada persona dice, me duele de manera intensa, de manera leve y localiza el dolor. Puede ser un dolor en un solo lugar o puede ser generalizado. Obviamente esto es variable desde un bebé que llora, está irritable, a un niño ya más grande que puede expresar bien dónde le duele y cuánto le duele. La transmisión del dolor está desde la traducción a nivel de la piel, por ejemplo, esto es un ejemplo, con un estímulo doloroso, se transmite a través de las vías aferentes a la médula, esto va al cerebro, recibe el cerebro, hace una percepción y posteriormente hace una respuesta con una reacción. Por ejemplo, un estímulo que puede ser calor, hace que finalmente retiremos el miembro del calor por ese mismo dolor. La experiencia del dolor en el niño está dado por diferentes factores, factores ambientales, factores cognitivo-conductuales y biológicos. Nosotros nos centramos mucho los médicos en los factores biológicos donde está la genética, la actividad de la enfermedad, cuando existe una enfermedad bien ya diagnosticada y conocida, procesamiento normal del dolor y medicamentos que se utilizan para el dolor. Pero existen otros factores muy importantes en el manejo del dolor, como la historia del dolor de los padres, el modo de enfrentamiento y ajuste de los padres ante los problemas diarios y ante la presencia de dolor, las relaciones intra e interfamiliares, relaciones sociales y escolares, el estrés, el humor, el ajuste psicológico, las habilidades para enfrentarse al dolor y la autoeficacia del niño que lo va aprendiendo desde el seno familiar, desde bebé. Para que nosotros podamos ver o medir el dolor en el niño, existen diferentes escalas, todas son válidas, cada médico utiliza la que le parece mejor y a la que se ajusta más, como la de Osher, Von Baker, diferentes en síntesis. La más clásica es la de las caritas en los niños más pequeños y en los más grandes ya utilizamos números, donde le preguntamos si no hay dolor, la cara feliz y la cara más triste donde hay un dolor máximo. También puede utilizarse la del termómetro y es importante siempre localizar cuando el dolor es bien localizado.
Existen, esto es solamente en forma, digamos, para poder tener en cuenta qué hay que hacer o qué hay que tener en cuenta en un dolor musculoesquelético. Ver si hay fiebre o alteración del estado general con un dolor nocturno desproporcionado. Considerar siempre todos los diagnósticos diferenciales y entre ellas las causas neoplásicas, tumores benignos y malignos y las causas infecciosas. Si llegamos al diagnóstico, perfecto. El diagnóstico específico y el tratamiento específico. Ver si hay una clara etiología de los síntomas como una fractura, un esguince, se trata, se deriva al traumatólogo. Pero si esto no existe nada de esto, entonces debemos considerar enfermedades inflamatorias o síndromes de dolor idiopático y vemos si hay inflamación con rigidez matutina prolongada, hay que descartar una enfermedad inflamatoria crónica. De eso van a hablar los colegas de la artritis idiopática juvenil y de otras enfermedades. Pero si no existe esto, entonces debemos ver los síndromes de dolor idiopáticos, donde encontramos a la hiperlaxitud articular benigna, la fibromialgia, el dolor regional complejo, los dolores de crecimiento y el dolor psicógeno. El clásico dolor de crecimiento, ¿existe o no existe? Vamos a hablar sobre él. Es un dolor generalizado recurrente de 3 o más meses de evolución, sobre todo en miembros inferiores, de probable origen miofacial de naturaleza benigna, es decir, no va a ocurrir nada malo con el niño. Hasta el 34% de niños en edad escolar presentan esto, sin predilección por sexo, es decir, lo mismo en niñas y en varones. Sobre todo se presenta a la noche o a la tardecita, después de un periodo de descanso. Se suele presentar asociado en niños con hiperlaxitud. No hay una relación temporal con periodos de rápido crecimiento, es decir, es más frecuente en la edad escolar, no tanto en el lactante y el adolescente. Se alivia con masajes y o dosis bajas de analgésicos y, por supuesto, siempre igual debe estudiarse. Y en los estudios todo sale normal. Para ver si un paciente tiene hiperlaxitud, nosotros utilizamos criterios de Becton, donde vemos hiperextensiones pasivas de diferentes lugares, como el pulgar con la muñeca, el dedo índice, la rodilla en hiperextensión, también hacemos lo mismo con el codo, y la flexión completa de la cadera que hace que pueda tocar con la palma de la mano el piso. Otra patología conocida actualmente muy diagnosticada en frecuencia, cada vez en ascenso, sobre todo en adultos, también se presenta en niños, que es la fibromialgia juvenil. Pertenece al grupo del síndrome de dolor de ampliación o de dolor amplificado. Es un síndrome caracterizado por dolor musculoesquelético crónico generalizado que afecta a las extremidades superiores e inferiores, así como a la espalda, abdomen, pecho, cuello, mandíbula, es decir, todo el cuerpo, durante al menos 3 meses, combinado con cansancio, sueño no reparador y problemas de intensidad variable del nivel de atención, de la memoria y la capacidad para resolución de problemas y razonamiento. Pero la clave aquí es la alteración en el sueño que no es reparador y un cansancio persistente. Existen trastornos funcionales muy correlacionados: ansiedad, fatiga crónica, fibromialgia, depresión, colon irritable, que se van sumando y asociando entre ellas. Para llegar al diagnóstico existen diferentes escuelas, todas son válidas. Hay médicos que utilizan los criterios actuales de fibromialgia, el ACR de 2010, que es para adultos en realidad, pero lo utilizan modificado en niños. O existe la primera, que es la de Yunus y Masi, que se realizó para la niñez justamente, que también sigue siendo muy utilizada y muy válida. Dolor musculoesquelético extenso con una duración de 3 meses o más, en ausencia de otro cuadro médico de base, más 5 más puntos dolorosos bien definidos, bien conocidos por los médicos, y 3 de los 10 criterios menores: fatiga, trastorno del sueño, ansiedad o tensión crónica, cefalea crónica, síndrome intestino irritable, tumefacción subjetiva de partes blandas, entumecimiento u hormigueo de las extremidades, conocido como yehui en Paraguay. Muchísima gente lo conoce más con ese término. Dolor modulado por estrés o ansiedad, por el tiempo, y dolor modulado por actividades físicas. Los síndromes son varios,
Ya no me detendré en cada uno de ellos, solamente mencioné los más frecuentes, pero también existen otros que debemos hacer diagnóstico diferencial y es importante siempre estudiar a todos los niños. En conclusión, el dolor osteoartromuscular en el niño puede tener origen infeccioso, traumático, oncológico, autoinmune, entre otros. Siempre debe ser estudiado, el manejo debe ser multidisciplinario de acuerdo a la afección encontrada y el dolor, por sobre todo en un niño, nunca es normal, siempre debe ser estudiado. No podemos decir, no, le duele, es normal. Debe estudiarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zoilo Morel, por la excelente exposición. Para todos aquellos que tienen preguntas, pedimos que vayan dejando en el chat a través del canal de YouTube, donde se está proyectando, o a través del Zoom para aquellos que tuvieron ingreso por esta vía. A continuación, continuamos la jornada con la doctora Cintia Vega. Ella es especialista en pediatría por el Hospital Nacional de Itagua, especialista en reumatología pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como reumatóloga encargada en el Hospital General Pediátrico de Niños Acostañú y se encuentra en otros centros como el Sanatorio Británico y el Instituto Privado del Niño. Ella nos va a tocar el tema de artritis idiopática juvenil. Bueno, buenas noches. Gracias a la Sociedad Paraguaya de Reumatología por propiciar estas charlas tan importantes para padres y pacientes. Voy a compartir pantalla y vamos a hablar de... Está ahí. Vamos a hablar de la artritis idiopática juvenil. Es más o menos, estos son los temas que vamos a tocar. Hablando de la AIJ, sabemos que es un grupo de enfermedades donde encontramos artritis crónica, inflamatoria, persistente. Hablamos de que es autoinmune porque hay una respuesta exagerada, errónea del sistema inmunológico, y es juvenil porque se da en pacientes menores de 16 años, puede abarcar todas las edades, no es una patología que sea solo de adolescentes, puede afectar a niños de 2, 3 años, y es idiopática porque aún desconocemos la causa de la artritis idiopática juvenil. A pesar de ser una enfermedad desconocida, es común y es la enfermedad reumática más frecuente en la infancia. Una pregunta que muchas veces o muy frecuentemente surge es si es una enfermedad hereditaria. La IJ no es una enfermedad hereditaria porque no se puede transmitir o no se transmite de padres a hijos. Sí sabemos que hay una predisposición genética, que están involucrados factores, diferentes factores como los factores ambientales, tal vez incluso el estrés, pero aún así, aún existiendo esta predisposición genética, es muy raro encontrar que en una misma familia varios hermanos, por ejemplo, tengan AIJ. Eso es algo que surge mucho, esa pregunta surge mucho en la consulta. Son diferentes tipos de AIJ, que este es un cuadro que más que nada hablamos de que es heterogénea porque son diferentes formas clínicas de presentación, y eso también hace que el pronóstico sea diferente, que el tratamiento se enfoque muchas veces de una manera diferente. En cuanto a los síntomas, lo más común es el dolor y la tumefacción de las articulaciones, la articulación que se hincha. Los niños a veces empiezan a cojear, más que nada en la mañana, por ese reposo prolongado, se despiertan con una cierta rigidez, pero hay que tener en cuenta que en los más chiquititos, 1 o 2 años, pueden hacer otro tipo de síntomas, caminar más tarde de lo que esperamos, no utilizar alguna extremidad. Los niños se van adaptando muchas veces al dolor, pero lo más frecuente es la tumefacción de las articulaciones.
Sin embargo, la artritis idiopática no solo afecta a las articulaciones. Los niños también pueden presentar compromiso de los ojitos, hacer inflamación ocular, hasta un 30 o un 40% de ellos puede haber inflamación de ganglios, y en un subtipo específico que es la IJ sistémica puede haber fiebre alta y manchas en la piel, erupciones en la piel. Esos síntomas son de la IJ sistémica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la IJ? Primero, es una exclusión cuidadosa de otras enfermedades. Siempre debemos excluir otras enfermedades mediante los antecedentes médicos, una exploración física detallada, pruebas analíticas, y siempre teniendo en cuenta que el examen físico debe ser un examen cuidadoso, respetuoso del niño, del adolescente. Muchas veces en la primera consulta no se puede hacer un examen completo, digamos, hasta que el niño se adapte o el adolescente. Los análisis laboratoriales que vamos dirigiendo según la sospecha que tenemos, hacemos estudios de imágenes y siempre en interconsulta con otras especialidades para descartar esas otras causas de las que hablábamos. En cuanto a los laboratorios, no hay un laboratorio de por sí que haga el diagnóstico de una IJ, y algo que es también muchas veces preocupación de los padres o un motivo de angustia es el famoso ANA, que no siempre significa enfermedad, ¿sí? El ANA positivo no siempre significa que el paciente tiene una enfermedad reumatológica. Uno tiene que ver el título, tiene que ver la especificidad, cuánto tiempo persiste eso y en qué contexto clínico apareció ese ANA. En cuanto al tratamiento, uno de los objetivos del tratamiento es permitir que nuestros niños lleven una vida lo más normal posible en la medida de las dificultades que puedan aparecer o tal vez alguna secuela, y no se consideren diferentes a otros niños, ¿sí? El tratamiento es escalonado, es ir escalando de a poquito. Esto me parece simple, pero es lo que vamos haciendo. Cuando sospechamos o confirmamos una IJ, el primer escalón de tratamiento son los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el naproxeno. A partir de ahí escalamos a los esteroides. Los esteroides, que son una droga antiinflamatoria excelente, pero deben ser bien utilizados. Un uso racional es cada vez en la menor dosis posible, el menor tiempo posible, según la enfermedad lo vaya permitiendo, por los efectos secundarios que pudieran presentarse detrás de la droga. Y posterior a eso ya vamos a las drogas inmunosupresoras, y en pacientes refractarios o no respondedores a los agentes biológicos. En cuanto a pautas que debemos tener o que tenemos o que pedimos los reumatólogos, es muy importante para nosotros una consulta temprana. Trabajamos siempre con los pediatras y con los colegas para ir educando en lo que son las enfermedades reumáticas, porque la consulta temprana siempre determina que la evolución de ese paciente pueda ser mejor. Los controles deben ser periódicos. Es importante para nosotros que el paciente acuda a los controles, que no abandone el seguimiento. En cuanto a las vacunas, deben estar al día. Hay un cierto grupo de vacunas que los pacientes con inmunosupresión no deben recibir. El resto de las vacunas el calendario debe estar completo y al día. Los chequeos oftalmológicos, por esto que le decía de que los ojitos también se pueden inflamar, son muy importantes, también deben ser periódicos. Y algo que cada vez toma más importancia, la educación de los padres y los pacientes. Es importante para nosotros que ustedes sepan mucho de la enfermedad, que pregunten, que consulten, porque eso determina una mejor evolución del paciente y una mejor relación médico-paciente, y estamos abocados a eso, a que sepan, conozcan. Para los chicos es fundamental el apoyo familiar, contener, animar. Muchas veces en un principio es complicado, hasta para los padres no es fácil el diagnóstico de una enfermedad crónica y muchas veces lleva tiempo asimilar eso, pero es muy importante la contención familiar para los pacientes. En cuanto a la escuela, es trascendental que sigan, que asistan. Debemos promover que los pacientes vayan a la escuela.
Queremos que los niños sean autónomos, productivos, independientes, que no se sientan diferentes a sus compañeros, y eso muchas veces implica adecuar ciertas cosas de la escuela, los mobiliarios, los útiles de los chicos, a veces hablar con los compañeros, con los profesores, para que ese niño se adapte y pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. En cuanto a la actividad física y la fisioterapia, al contrario de lo que muchas veces se piensa, que los chicos tienen que estar quietos o tenerlos como aislados de lo que tienen que hacer, esto sirve para alcanzar una mejor movilidad articular, estabilidad, flexibilidad, fuerza, que el niño tenga coordinación, resistencia. Eso es muy importante para nosotros. Y en cuanto a deportes, lo ideal es que el niño haga el deporte que le gusta. Tal vez en la etapa aguda de la enfermedad inflamatoria no da para hacer eso, pero después es un aspecto muy importante de la vida cotidiana, animar a nuestros chicos a que hagan actividad física. Riesgos existen, pero asumimos que el niño nos avisa o va a cortar la actividad si es que hay dolor, si es que hay alguna dificultad. Natación, bici son ejercicios que son muy importantes, que tienen menos estrés mecánico para las articulaciones, y siempre les recomendamos a nuestros pacientes en todo momento. El fisioterapeuta es un aliado muy importante y estamos siempre pidiendo que se hagan planes para la casa donde los padres y los niños puedan seguir todo eso. Y en cuanto a calidad de vida, de repente uno no busca, hay un montón de estudios sobre calidad de vida, pero hay factores simples que determinan. Buscar atención de calidad. En general necesitamos un centro donde los chicos puedan tener una atención multidisciplinaria, ser visto por los especialistas que necesitan. Es importante que un niño sea visto por un reumatólogo infantil. Los niños no son adultos pequeños y estamos para evaluarlos, así que eso implica una atención de calidad. Tratar al niño con la mayor normalidad posible, no aislarlos, no separarlos de amigos, de actividades que les gustan. Queremos que el niño siga haciendo vida normal, a pesar de lo que implica convivir con una enfermedad crónica, tomar medicación o asistir a consultas frecuentes. Intentamos que en todo el resto el chico haga vida normal. Hablar con el niño, explicar lo que le pasa en términos simples, en términos claros, pero explicarles. Muchas veces pensamos que el niño no entiende, no se da cuenta, entonces uno no se toma el tiempo de explicarles y de hacer que vaya asimilando la enfermedad y tomándolo de la mejor manera posible. Como les decía, alentar al niño a realizar actividad física, a colaborar con fisioterapia. Dieta sana, equilibrada y normal para la edad. No debemos restringir nada, no debemos cambiar, no debemos buscar dietas especiales. No hay estudios científicos que avalen que alguna dieta mejore la enfermedad, pero siempre buscamos que sea sana y equilibrada. En los chicos que ya están en tratamiento con esteroides, disminuir el consumo de sal, aunque la dosis de esteroide esté baja, es importante. Y asegurarse que reciba el tratamiento y la atención adecuadas. Bueno, muchas gracias. Y este es nuestro contacto del Hospital Pediátrico, donde tenemos nuestro servicio de reumatología, así que queda ahí el contacto para cualquier consulta. Muchas gracias, doctora Cintia Vega, muy esclarecedora su presentación. Muy agradecidos por eso. Quisiera repetir a aquellos que están interesados en realizar sus preguntas que lo hagan a través del chat. Pueden escribirlo a través del chat del Zoom o a través del canal de YouTube. Estaremos respondiendo al final de las exposiciones. A continuación, vamos con el doctor Jorge López Benítez. Él es especialista en pediatría, especialista en reumatología pediátrica y en emergencias. Por la Universidad de Yale,
donde realizó la especialidad en emergencias pediátricas, el posgrado en reumatología pediátrica en la Universidad de Tufts de Estados Unidos y la especialidad en pediatría también en el Hospital del Niño del Centro Médico de Tufts de Estados Unidos. Él actualmente se desempeña como director en la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es médico reumatólogo, pediatra y especialista en emergencia en el Centro Médico de la Costa, Asunción, Paraguay. Es jefe de pediatría y es jefe de la División de Pediatría de la Universidad de Tufts, Boston, Estados Unidos. El doctor Jorge López nos va a tratar el tema de lupus eritematoso sistémico. ¿No? Perdón, hubo un pequeño problema en cuanto al tema. El tema del doctor Jorge López es de vasculitis, un tema bastante actual, debido a que se ha tomado mucha importancia con el tema del COVID. Me aparecieron ciertas manifestaciones de vasculitis que se hicieron bastante conocidas, que anteriormente no tenía mucho conocimiento en la población general. Entonces es muy importante tratar esta enfermedad y le dejamos con el doctor López. Me parece. Buenas noches. Estoy buscando ¿cómo se llama? Share estoy screen. buscando el tema, sí, pero no estoy encontrando el tema para... Luego, espérame. Gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Mientras tanto, ahí está saliendo. Se proyecta la imagen de la computadora, doctor. La computadora. Sí. Tiene que hacerle clic ahí en el vasculitis para padres. Acá está. ¿Y ahora? Está perfecto. Bueno, quería agradecer a la Sociedad Paraguaya de Reumatología por la invitación. Este es un tema un poco complejo. Vasculitis es un grupo de enfermedades muy heterogéneas. Vamos a hablar de qué son estas, cuántos tipos conocemos y cómo reconocerlas. Y hablar específicamente de algunas entidades que son más comunes en pediatría que otros tipos de vasculitis. Es un grupo complejo, heterogéneo de enfermedades que comparten en diferentes grados la presencia de inflamación y necrosis, que es muerte de los vasos sanguíneos. Y al morir estos vasos sanguíneos resulta una oclusión, se cierran estos vasos y hay una isquemia en el territorio que ellos irrigan. Virtualmente cualquier órgano o sistema puede estar involucrado: el sistema nervioso central, puede estar el corazón, el gastrointestinal, pulmón, riñón, la piel. Todo depende de dónde se inicia el proceso. Esta es una clasificación más vieja de Chapel Hill de vasculitis, solamente para explicarles de que hay muchos tipos, pero hablaremos solamente de las dos más frecuentes en pediatría: la púrpura Henoch-Schönlein y la enfermedad de Kawasaki. La púrpura Henoch-Schönlein es, como dije, la vasculitis más común en pediatría. Se caracteriza por un sarpullido, un exantema petequial, que es sangre en la piel, en la cual al hacer la presión de la misma, esta no desaparece. La edad oscila entre los 5 y los 15 años. En varones es más frecuente que en mujeres. Hay mayor incidencia en la primavera, por lo general después de un cuadro gripal. Y el pronóstico generalmente no está dado por la afección de la piel, sino por la afección renal. El exantema, las petequias se presentan al comienzo en el 50% de los casos y casi en el 100% en el transcurso de la enfermedad. Los síntomas gastrointestinales se presentan en el 25%, pero casi en el 80% en el transcurso de la enfermedad. Los dolores articulares y las artritis, la inflamación articular, también en el 25% al inicio del cuadro y en el 85% en el transcurso del mismo. El compromiso renal es más raro al comienzo del cuadro, menos del 5%, pero va hasta el 50% dependiendo de la edad en el transcurso de esta inflamación.
Esta es una foto de una chica donde se nota también el sarpullido, el exantema petequial, que como dije anteriormente es sangre en la piel y uno aprieta eso y no desaparece. Se puede diferenciar, se debe diferenciar de otras infecciones más severas como meningococcemia o shock séptico. Y las otras manifestaciones de la púrpura pueden tener los chicos un edema escrotal, puede haber cefaleas, convulsiones, infarto inclusive, sangre en la orina o inflamación renal. Y la enfermedad de Kawasaki, que es una inflamación de las arterias medianas que están transicionando de la elástica a la muscular. Generalmente se describe una fase aguda de unos 10 días donde hay dolores articulares, inflamaciones de las articulaciones, artritis, inflamaciones del ojo, uveitis o de la uretra misma, que es uretritis. Una subaguda donde siguiendo los 10 días en las siguientes 2 a 4 semanas hay aumento de las plaquetas, una descamación de la piel, pueden empezar ectasias o aneurismas, y una fase de convalescencia de meses de duración donde los aneurismas se pueden observar mejor y también hay fibrosis. Como dijo Nelly, la enfermedad Kawasaki está ganando mucha notoriedad últimamente porque la etiología es diversa, no se conoce realmente, pero siempre se conoce que hay un disparador de esta enfermedad y últimamente se le está asociando bastante al SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 y es lo que producen chicos, ya sea una enfermedad de Kawasaki asociada al COVID-19 o un síndrome inflamatorio multisistémico. Los diagnósticos de Kawasaki siguen siendo lo mismo, no importa el disparador. Hay 6 criterios que se manejan, 5 de los 6 hace el diagnóstico, 4 criterios más manifestaciones de la ecografía de aneurismas, también hace el diagnóstico. Y para complicar más la ensalada, hay Kawasakis atípicos donde no se reúnen los 6 criterios, pero ahí entra a tallar mucho la experiencia de la gente tratando estas enfermedades. Estos criterios son la fiebre, que en el 100% de los casos, el exantema o el rash, el sarpullido, que es polimorfo en el 80% de los casos, un cambio en las enfermedades en las extremidades, en el casi 70% de los casos, una linfadenopatía cervical, un ganglio en el cuello, en el 75% de los casos, y hay alteraciones de la mucosa oral casi en el 90% de los casos, y una conjuntivitis o una inflamación de la conjuntiva ocular que es bilateral y no tiene pus en el 85% de los casos. Y de a uno, estos criterios son, como dijimos, la fiebre presente en el 100% de los casos, dura más de 5 días, en promedio de 12 días sin tratamiento, no responde a antibióticos y solo parcialmente a antiinflamatorios. Puede ser éctica, es decir, no tener un patrón, puede ser continua e incluso puede ser sostenida durante estos 5 días. El exantema está presente en el 80%, es polimorfo, es decir, puede tomar cualquier aspecto el exantema Afecta principalmente en el tronco, nunca tienen vesículas, nunca tienen escoriaciones, y se ve en el 2/3 de los casos también puede empezar en el perineo, en el área del pañal, y se suele descamar a las 48 horas siguientes. El cambio en las extremidades se presenta en el 70% de los casos. Hay una fase aguda donde se observa eritema y edema de las manos y los pies. Eritema es la coloración rojiza de la mano. Y en la fase de convalescencia, donde hay descamación membranosa, se pela la mano y los pies desde los extremos distales de las manos. Finalmente empieza en la región periungueal. La linfadenopatía o un ganglio grande en el cuello está cerca en el 70% de los casos, aumenta alrededor, hasta ausente alrededor del 50%. O sea, dentro de todos los criterios, este es el menos constante de todos. No es común en niños menores de 1 año, es generalmente un solo ganglio en el cuello de más de 1 centímetro de diámetro. Responde rápidamente al tratamiento. Y muchos ganglios es raro, y más bien sugiere una enfermedad viral que la enfermedad. Y el bazo grande o la esplenomegalia también es más rara aún. Las alteraciones de la mucosa oral está cerca en el 90% de los casos, hay un edema difuso de la mucosa. También hay lesiones como labios secos, rojos, hay fisura labial vertical, es la famosa lengua en frutilla y hay un eritema en la orofaringe, es decir, la garganta está bien roja. La conjuntivitis, como dijimos anteriormente, está presente en el 80% de los casos, siempre es bilateral, los 2 ojos, es vulvar, es decir, no es por debajo del párpado que está, no es supurativa, no tiene pus, y hay una uveitis anterior en el 71% de los casos durante la primera
semana de la enfermedad. La uveitis generalmente se ve solamente con la ayuda del oftalmólogo y a veces puede ayudar muchísimo. La enfermedad, el compromiso cardiovascular es muy interesante en Kawasaki. Como dije anteriormente, está dado en la transición de las arterias que van de muscular a elástica. Miocarditis se produce en la enfermedad de Kawasaki, así como en las otras enfermedades disparadas por el COVID. Hay aneurismas de las coronarias, significa que las arterias que nutren al corazón se agrandan. Y estos aneurismas ocurren en el 20 a 25% de pacientes que no fueron tratados con inmunoglobulina, que es el estándar, y en menos del 10% de pacientes tratados con inmunoglobulina. Y hay también dilatación de la aorta. Pero, como dije anteriormente, no solamente las coronarias están afectadas, como se puede ver en esta resonancia, todas las arterias pueden estar afectadas en el síndrome de Kawasaki. Algo que también se ve lastimosamente en el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID. Hay otros hallazgos en la enfermedad de Kawasaki. El niño puede tener una irritabilidad o puede tener letargia que está relacionada a la inflamación del encéfalo, a una meningitis o una encefalitis. Hay una pérdida de la audición sensorial. El sistema gastrointestinal puede responder con diarrea, vómitos, dolor abdominal. Hay hepatitis, hay un hidrops o una inflamación de la vesícula biliar. Las articulaciones pueden tener dolor o pueden tener una franca artritis en un 30% de los casos, inicialmente en las pequeñas articulaciones y en la fase crónica grandes articulaciones, pero estas generalmente se resuelven sin secuela. Otros hallazgos pueden ser uveitis anterior, como explicamos anteriormente, una inflamación de la cámara anterior del ojo. Hay eritema e induración de la BCG, de la vacuna, la BCG que se pone al nacer. Eso se puede inflamar y puede hacer una reactivación y se le llama BCGitis. Los hallazgos laboratoriales son inespecíficos, no hay un análisis de laboratorio que dice que esto es Kawasaki. Los reactivos de fase aguda, es algo que se llama eritrocementación, PCR, leucocitosis, están todos elevados. Hay una uretritis, como dijimos anteriormente, una inflamación de la uretra. Y en la orina se ve que hay leucocitos, pero no son neutrófilos. Realmente hay una anemia, también hay aumento en las enzimas hepáticas, disminución de la albúmina, hay disminución del sodio. Hay células en el líquido cefalorraquídeo cuando se le hace una punción lumbar y también cuando se le hace una punción del sinovio, hay leucocitos en el líquido sinovial. El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, no vamos a ir en detalle, es básicamente y principalmente aspirina e inmunoglobulina humana. La inmunoglobulina humana no es 100% efectiva, tiene un 10% de falla, como dijimos anteriormente. Aún en niños tratados hay un 10%, un 7 al 10% que igual producen esa dilatación de las coronarias. Y es bastante caro, es $100 por gramo y esto es un precio un poco viejo. El tratamiento de la vasculitis, como dijimos anteriormente, es aparte de ciertas que son más o menos benignas, como la púrpura Henner-Schollen, generalmente las vasculitis hay que pararlas al momento del diagnóstico, hay que aliviar los síntomas, hay que maximizar el estado funcional, hay que controlar la inflamación y prevenir la progresión de la enfermedad a cambios crónicos. Las intervenciones consisten en corticoides, inmunosupresión, metotrexate, ciclofosfamida, acetropina, todas drogas que si se googlean van a encontrar en tratamiento de otras enfermedades como el cáncer, que no tienen nada que ver. Inmunomodulación como inmunoglobulina, en el caso de Kawasaki, plasmaféresis y drogas biológicas como infliximab, rituximab y otros. Los corticoides son antiinflamatorios de rápida acción, de amplio espectro y también inmunomodulan. Se pueden administrar tópicamente, localmente o sistémicamente y el efecto es dosis dependiente. A mayor dosis, más efecto antiinflamatorio. Pero el problema con los corticoides son su toxicidad. Pueden desarrollar síndrome de Cushing, donde el niño se infla, parece como engorda más, hay mucha inmunosupresión, hay hipertensión arterial, una resistencia a la insulina, una forma de obesidad. Se ven también psicosis, hay osteopenia o debilidad de los huesos, úlceras en el estómago, miopatía, que son debilidades musculares, pseudotumor cerebral. El crecimiento depende de la dosis y qué tanto tiempo con esteroides se lo trata. Hay un arresto del crecimiento, puede haber glaucoma en el ojo, pancreatitis y raramente descriptos reacciones anafilácticas. Se usan también otros agentes biológicos como anticuerpos monoclonales, moléculas costimuladoras,
antagonistas de moléculas de adición, lisis de población de células como rituximab, son los nuevos tratamientos, son también bastante caros. Las preocupaciones con el agente biológico son también, pueden ocasionar infecciones serias, no administrar estos anticuerpos si no se descarta una infección oportunista como tuberculosis, neoplasias, pueden ocasionar enfermedades demilizantes, anormalidades hematológicas y raramente reacciones del sitio de inyección. Entonces, las manifestaciones de la vasculitis dependen generalmente de la localización de los vasos sanguíneos y del tamaño del vaso comprometido, y el diagnóstico debe ser agresivo, así también como el tratamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge López. Estuvo bastante clara también la exposición. Esperamos las preguntas con respecto al tema. Pueden ir dejando en nuestro canal de YouTube, en el chat, o acá por el Zoom. A continuación, nos va a disertar la doctora Natalia Cabrera. Ella es médica por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en reumatología pediátrica. Ya resuelto los inconvenientes técnicos, ¿verdad? Me presento, soy la doctora Natalia Cabrera. La doctora Nelly Colman gentilmente me prestó su computadora para continuar la presentación. Iniciamos entonces a hablar de lupus juvenil. El primer slide nada más muestra un poco la cara que va teniendo esta enfermedad, digamos, puede afectar principalmente a las adolescentes, pero en la forma juvenil los varones también pueden presentar esta enfermedad, y decimos juvenil cuando el diagnóstico se hace antes de los 18 años. Estoy viendo para pasar mi slide. Este va a ser el plan del que voy a hablar, va a ser breve y considerando que una jornada para padres, en líneas generales hablar de cómo se inicia la enfermedad, la manera clínica en la que se presenta, algunos síntomas que pueden tener los niños, qué sabemos de Paraguay, qué datos tenemos de estos pacientes, algunas particularidades que me parece importante resaltar, cuáles serían los objetivos generales para el manejo del tratamiento de estos pacientes ya desde el punto de vista médico, y cuando vamos a tratamiento, algunas recomendaciones importantes que me parecen también de suma relevancia mencionarlo en esta noche, y un espacio para preguntas. Entonces, ¿cómo se inicia esta enfermedad? Fisiopatología, le solemos decir desde el mundo médico, pero ¿cómo se inicia? ¿Qué favorece que se presente? Entonces, nosotros usamos algunos factores medioambientales y la genética se conjugan. Entonces, eso hace epigenética, se dice, cuando todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra nuestros hábitos, nuestra cultura y nuestra manera de vivir llegan a afectar de alguna manera nuestra genética. Y en el lupus específicamente se fue demostrando que algunas infecciones pueden desencadenar que genéticamente o que nuestro cuerpo vaya reaccionando de alguna forma que está sin regulación hacia la autoinmunidad. También algunos medicamentos pueden iniciar toda esta cascada. La luz solar ha sido uno de los factores mejor estudiados y conocidos que pueden hacer que se presenten periodos de actividad importantes en los pacientes, alguna toxina, algún cigarrillo, y también hay un papel de las hormonas que se sigue estudiando y se sigue tratando de entender cómo puede o por qué quizás las mujeres son más afectadas con esta enfermedad. Entonces, este conjunto de factores afectan a los pacientes que presentan alguna predisposición genética. Luego, esto hace que haya una pérdida de la tolerancia a los propios antígenos, que son las proteínas de nuestro cuerpo. O sea que nosotros, las personas,
vamos reaccionando contra proteínas propias que perdemos nuestra tolerancia inmunológica. Y ahí vamos desarrollando los famosos autoanticuerpos, el más conocido es el ANA. El desarrollo de estos anticuerpos, porque son varios, en el lupus se conoce perfectamente que son los que causan o los que inician el daño de todos estos tejidos y va luego a generar la presencia de síntomas clínicos. Y al final entonces ya queda lo que se ve de la enfermedad, ya la manifestación clínica que vamos a hablar enseguida. Entonces en el lupus lo que me interesa que se pueda fijar, digamos, de esta diapositiva, el mensaje es que la producción de autoanticuerpos es la que genera luego todas las manifestaciones clínicas. Y es por eso que esta enfermedad es conocida como la enfermedad autoinmune, digamos, por excelencia. Las características, entonces, al inicio, en la forma juvenil, hay que entender que la forma juvenil, si bien presenta la misma fisiopatología que la forma adulta, por el hecho de presentarse en una persona que se encuentra en desarrollo, en un cuerpo que aún no terminó su crecimiento y por todas las implicancias inmunológicas que tiene esta enfermedad, las manifestaciones clínicas son particulares en las formas juveniles. Vemos que en un porcentaje muy importante, para no decir todos, las manifestaciones constitucionales están presentes como la fiebre o la fatiga. Luego vemos que también en manifestaciones musculoesqueléticas pueden haber artritis, dolores en la articulación, así como recién escuchamos en la presentación de artritis idiopática juvenil. Te duele de manera similar, se hincha de manera similar la rodilla. Bueno, lo importante acá para resaltar es que el lupus es una enfermedad sistémica, entonces puede afectar a todos los órganos. Y en niños, el principal órgano que se tiene que buscar si está uno afectado es el riñón. Las formas renales o el lupus, la nefritis lúpica en los niños se presenta en mayor frecuencia que en las formas adultas. Está presente en la mitad de los casos. O sea, siempre tenemos que pensar en eso. Y también las formas neurológicas, que si bien no son tan frecuentes, son graves. Y en Paraguay, algunos datos lo hicimos durante el año 2016. Fuimos a cada hospital a ver cuántos pacientes estaban siendo atendidos por cada una de las patologías, principalmente en los hospitales especializados de la Asunción y el Departamento Central. Y vemos que el lupus es la segunda causa de consulta en reumatología pediátrica en Paraguay. ¿Qué particularidades tenemos que resaltar en las formas juveniles que son verdaderamente diferentes a las del adulto? El lupus juvenil se puede considerar que es la forma grave del lupus, porque, como dijimos, tiene una afectación renal que es de inicio y cuando se presenta, también ese inicio suele ser con formas severas. La afectación neuropsiquiátrica, si bien no es tan frecuente, cuando se presenta también tiene una manifestación que suele ser grave, o sea que necesita rápida atención. Tenemos formas genéticas, en algunos casos le llamamos monogénicas, porque hay un gen que puede explicar toda la manifestación de la enfermedad. Para tratar de entender si el niño que se presenta en la consulta podría tener una forma genética, tenemos que pensar en la edad de inicio. Si es menor a los 10 años, ya me va a hacer sospechar quizás que tenga alguna causa genética del lupus. También en varones, ¿por qué? Porque es como una enfermedad principal de las mujeres, aunque en pediatría esta relación no es que se cumple siempre, pero el hecho de que sea un varón ya nos llama la atención al reumatólogo infantil, ¿verdad? Cuando hay relación familiar, en una misma familia hay 2 casos, 3 casos de lupus, bueno, ahí yo ya comienzo a ser más atenta, puede ser que se trate de una forma genética, cuando la familia se presenta con sanguinidad y bueno, algunas otras presentaciones también particulares. Y lo importante a mencionar en reumatología pediátrica, que le es muy específica, es que esta enfermedad, como también otras, se presentan justo en la edad en que
el niño en su desarrollo se encuentra en el periodo que llamamos de transición. ¿De transición por qué? Porque está pasando de una consulta del reumatólogo infantil y debe seguir su atención con un reumatólogo de adultos. Pero este reumatólogo de adultos tiene que comprender que el niño en crecimiento viene con toda una historia de enfermedad ya de varios años quizás, con un diagnóstico establecido y se presenta a la consulta con la familia preocupada, atenta, ya que hay un paso importante, el niño siempre está creciendo, está pasando de un adolescente en este caso, o un adulto joven, que debe desarrollarse de la misma manera que de sus congéneres, o sea, de sus colegas, los niños de su edad, los adolescentes de su edad. Entonces, este periodo de transición es importante y tiene que ser atendido según cada necesidad que se vaya presentando en cada paciente. Los objetivos generales, entonces, para el manejo del lupus, pongo juvenil, pero en realidad es para todos los casos, es lo primero, diagnosticar, estar seguro de que el diagnóstico de la enfermedad se trata de un lupus. Hay varios criterios, no me voy a explicar en eso porque tienen que tener en cuenta criterios clínicos, de laboratorio, una serie de otros análisis para médicos que luego en su conjunto harán que el médico reumatólogo infantil diagnostique que estamos frente a un lupus de inicio juvenil. También se debe evaluar la extensión de esta enfermedad, como dijimos, una enfermedad sistémica, puede afectar a cualquier órgano, acordarse siempre el riñón. En niños el riñón es el primer órgano a buscar, a despistar, por más que no haya síntomas, se tiene que buscar esta afección por una orina simple en cada consulta, muchas veces al año. Se debe medir también la severidad. Si sabemos que se presenta a nivel cutáneo, por ejemplo, ver qué tan severa es esa presentación. Si está a nivel hepático, tiroideo o cualquier otro órgano, tratar de llegar a evaluar completamente la severidad de la presentación en ese órgano en particular. También hay que poder anticipar algunas amenazas, medir la presión arterial, ver el peso, hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta durante la evaluación clínica. Buscar enfermedades asociadas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune y puede venir asociada con otras. Por ejemplo, un problema tiroideo, un problema intestinal autoinmune. Ir despistando otras enfermedades que le acompañan. También establecer rápidamente el pronóstico. En relación a la afectación de un órgano y a la severidad que se presenta en este órgano, podemos ver el pronóstico, que significa cómo iría o cómo puede continuar la enfermedad a largo plazo. Y bueno, con el conjunto de todas estas evaluaciones, en el diálogo constante entre el reumatólogo infantil y la familia, los análisis que vamos haciendo se deben luego definir las indicaciones terapéuticas, que es muy particular y que se define paciente por paciente. El tratamiento en general, a la derecha se ve la lista de medicamentos, que no me voy a explayar, no voy a detenerme, pero les dejo leer que cada medicamento en particular tiene atenciones específicas a hacer, por ejemplo, medir la presión arterial, a veces mandarla al oftalmólogo, hacer algunos perfiles renales o hepáticos, pero sí es importante las medidas generales que se deben favorecer en todos los pacientes y son la educación terapéutica. Un paciente o una familia que conoce es una familia que se empodera, decimos nosotros, de la afección y vive desarrolla su vida con esa condición. Entonces, esa educación debe ser continua y debe estar teniendo un espacio importante durante la consulta luego de ella. La protección solar, ¿por qué? Porque dijimos que el sol puede desencadenar actividades de la enfermedad, entonces hay que prevenir estos momentos, ¿verdad?, intensos de actividad con la protección solar. Las reglas higiénico-dietéticas, ¿qué significa? Tener un horario saludable de sueño, tener actividades físicas, poder desarrollarse en la escuela, en el colegio, con los compañeros, fuera también de todas estas actividades, tener una vida social activa que sea similar o igual a todos sus compañeros de clase o
de amistades. La contracepción es un tema que hablamos muy rápido porque muchas de las pacientes llegan en la edad puberal y enseguida hay medicaciones que tenemos que discutir que pueden en algún momento quizás afectar la fertilidad, pero a largo plazo. Entonces hay una protección de esta vida, de esta capacidad, ¿verdad?, de embarazo que desde el primer momento tenemos que cuidar. Entonces hablamos temprano ya de una contracepción. Lo importante son las complicaciones que nos preocupan, entonces las prevenimos lo antes posible, o estamos atentos apenas estas se manifiestan, y luego todo lo que significan las infecciones, porque el tratamiento también hace que haya una inmunosupresión. Entonces, en primer lugar, las vacunas, ¿verdad? Tenemos que ver que el calendario vacunal esté al día, si no está al día, ponerlo al día. Y bueno, esa era la presentación así rápidamente, ¿verdad?, que quería hablarles del lupus. Para consultas, dejo ahí los números si están interesados, y bueno, si hay preguntas, estamos atentos a ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. A continuación, entonces, pedimos a los panelistas que se conecten y realizaremos las preguntas de aquellos que se tomaron el tiempo de enviar a través del chat. Bueno, acá hay una primera consulta para los disertantes, creo que podría responder cualquiera. Dice, ¿por qué los pediatras dudan tanto cuando planteamos que al niño le duelen las rodillas y las piernas y solo te dicen que está creciendo? Bueno, no entiendo mucho, o sea, la pregunta, ¿verdad? Pero dolores de crecimiento en sí es un diagnóstico de exclusión. O sea, yo no creo que sea tan así, o sea, no tengo la experiencia de nuestro pediatra, ¿verdad? Pero es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa eso? Que para diagnosticar un dolor de crecimiento se debe de descartar otras causas. Gracias, doctor López. Otra pregunta que nos llegó también a través del chat es con respecto a las vacunas. Pregunta qué tipo de vacunas pueden recibir los pacientes con enfermedades reumáticas, específicamente con respecto a las vacunas a virus vivos. ¿Alguien? Doctora Cintia. Bueno, en realidad que hablábamos de las vacunas a virus vivos no reciben los pacientes durante el periodo de inmunosupresión. Estar en tratamiento con esteroides, con inmunosupresores, una vez suspendidos o con cierta dosis, sí deben completar el esquema de vacunas, ¿sí? Pero hay vacunas como la antigripal, las que no son a virus vivos atenuados, que los chicos deben tener. O sea que con estos diagnósticos no debemos olvidarnos de completar los esquemas o no dejar de lado. Son vacunas específicas que no reciben por un tiempo, pero después se completa ese esquema. Otra pregunta que nos llegó para el doctor Jorge López es con respecto a la dermatomiositis. Pregunta si es un tipo de vasculitis. Es una excelente pregunta, porque sí, es un tipo de vasculitis. Se produce en la dermatomiositis, se produce vasculitis en los músculos, en el tracto digestivo, a veces en el riñón, y se la trata como tal.
Preguntan también a qué centros o cómo pueden consultar de manera más temprana a aquellos pacientes que padecen algún tipo de o sospecha de enfermedad reumática. ¿Cuáles serían los síntomas que deben apurar la consulta del niño y que deben alertar a la madre o al padre a tomar cartas en el asunto? Bueno, voy a responder la pregunta. Si una afección principalmente a nivel articular o en el sistema musculoesquelético afecta en lo que sea, por ejemplo, niños que comenzaron a caminar recién y luego dejan de caminar, no se entiende muy bien y eso dura más de 6 semanas. O niños escolares que son súper activos, que juegan el fútbol, están siempre saltando, corriendo y luego de repente, ¿verdad? Paran o juegan y luego se quedan un rato, parece que algo pasa y después continúan. Sobre todo que dure en el tiempo, que esto tarde más de 6 semanas, ya debe alertar, ¿verdad? Tampoco esperar 6 semanas. Si una articulación está hinchada, a las 2 semanas ya enseguida puede acudir al reumatólogo infantil. Luego hay pacientes que no van a tener presentación articular propiamente dicha, pueden tener manifestaciones cutáneas, pero estas son reiterativas. Con las lesiones cutáneas es un poco más complicado, digamos, llegar al reumatólogo en primer lugar. Quizás va a pasar primero por el pediatra, luego por el dermatólogo, pero saber también, en el caso del lupus, por ejemplo, que si estas afecciones cutáneas van persistiendo, por ejemplo, sale el sol y se le prende la carita o tiene una manchita acá siempre, en ese caso, bueno, ya pensar en el reumatólogo. Y la fatiga, principalmente la fatiga. Un niño que estaba muy bien y tiene una fatiga que dura en el tiempo, entre 4 a 6 semanas, si no tiene manifestaciones articulares, digamos, entonces una fatiga persistente, debes hacer llegar a ese niño en algún momento al reumatólogo. Hay que entender que el reumatólogo infantil quizás está luego del pediatra general. Y eso un poco también respondiendo a la primera pregunta, cuando el pediatra general tiene sospechas de que la presentación clínica de lo que está teniendo el niño es algo más, ahí directamente puede entrar el reumatólogo infantil, que quizás sería el médico interno de la pediatría. Gracias, doctora Natalia. Otra pregunta que nos llegó fue con relación a la artritis idiopáticas. ¿Se utilizan corticoides? ¿Y cuáles son los efectos colaterales de este medicamento en los niños? Creo que se podría hablar también en este tópico con respecto a los cuidados que deberían de tomarse en aquellos niños que están con esta medicación. Bueno, yo creo que puso en una diapositiva los efectos tóxicos de los corticoides, ¿verdad? La mayor preocupación es la dosis y el tiempo en que los niños están con corticoides. O sea, varían mucho entre los efectos serían agudos y los más crónicos. Los efectos secundarios de los corticoides son, como dije anteriormente, son en niños un arresto del crecimiento, le da lo que se llama síndrome de Cushing, que es donde la grasa se ubica en una forma muy, muy peculiar alrededor de la papada, en el cuello, en la panza. Le da el aspecto a como el muñequito de Michelin. Glaucomas en el ojo, estrías en la piel, osteonecrosis en el hueso, resistencia a la insulina, inmunosupresión, ¿qué más? ¿Vale más? O sea, esos son, creo que todos los efectos secundarios, me habré olvidado de 1 o 2. Pero todo otra vez, te repito, todo depende del tiempo del tratamiento y de la dosis que recibe durante ese tiempo. Y la cosa que yo le digo, lo que le digo a los pacientes es que en general todos los efectos secundarios retroceden una vez que se baja la dosis y se suspenden los esteroides, excepto el glaucoma y las estrías en la sangre. La falla de crecimiento se puede recuperar, la psicosis desaparece, ese aspecto de obesidad desaparece también. No sé si alguien quiere agregar algo más.
Sí, yo también quiero agregar algo más. Súper bien lo que mencionó el doctor Jorge López. Solamente que hay que tener en cuenta que las enfermedades reumatológicas son todas diferentes y se manejan de manera diferente. Y lastimosamente, todavía el corticoide sigue siendo el mejor antiinflamatorio de manera aguda y para ciertas enfermedades como el lupus, como la vasculitis, como la dermatomiositis que se mencionó, son drogas que se utilizan y se seguirán utilizando por un buen tiempo. Y cuando necesitamos bajar y la enfermedad está muy activa, esto se incluye la artritis, necesitamos otros medicamentos como ser fármacos modificadores de la enfermedad que mencionó la doctora Cintia, a veces ir sumando a estos medicamentos y en el escalón superior a los biológicos, que recién ahora estamos empezando a conseguir estos biológicos a través del ministerio. Antes esto no existía prácticamente. IPS sí lo tiene desde hace un tiempito, pero era en menor cantidad, ahora hay en mayor cantidad. O sea, tenemos una era diferente hoy 2020 de lo que era años anteriores. Y aún así cuesta todavía. Hay pacientes que no pueden fácilmente llegar, a pesar tanto en el ministerio o en el hospital de clínicas, poder conseguir estos biológicos cuando son necesarios. Por eso todavía hay un trayecto largo a seguir y parte de esto es algo muy bueno, que es la ley para enfermedades reumatológicas que está detrás de esto, un grupo grande de pacientes justamente, que me parece excelente. Una cosita más nomás, los esteroides es la droga ideal para todas las enfermedades reumatológicas, casi todas. El problema es la toxicidad de los esteroides. Tanto es así que todas las otras drogas se diseñaron de tal manera a no usar los esteroides o a minimizar el uso de esteroides. Gracias, doctores López y doctor Morel. Otra pregunta que nos llegó: ¿el lupus es más grave en los niños y adolescentes que en los adultos? Para la doctora Natalia. Sí. Realmente el lupus es mucho más grave en los niños que en los adultos, por el motivo sencillo de que es una enfermedad sistémica. Como les dije, puede afectar cualquier órgano, afecta el riñón, y cuando hay afección en el riñón, el pronóstico está comprometido. Entonces ahí el manejo es multidisciplinario con el reumatólogo, el nefrólogo, quizás otros más. Puede tener una afectación neurológica, donde también es grave, y el resto de las manifestaciones, si bien en la severidad quizás no sean importantes, en la amplitud de que pueden afectar quizás todos los órganos del cuerpo, hacen que sea una enfermedad más severa, y el hecho de que pueda tener complicaciones a largo plazo también la vuelven el lupus juvenil como unas formas graves de lupus. O sea, el reumatólogo infantil está capacitado específicamente en hacer el despistaje de estas afecciones antes o apenas se inician, y tiene una sensibilidad particular en la búsqueda de la enfermedad renal, neurológica, y también en el manejo de, justo estamos hablando recién corticoides, cómo yo uso este corticoide en una persona que está creciendo, que se está desarrollando. Estos desafíos no están presentes en la reumatología del adulto. Entonces, es importante que el niño, la persona, ¿verdad? El niño que se presenta con un lupus diagnosticado antes de los 16 años, obligatoriamente tenga que pasar por un reumatólogo de niños infantil. Gracias, doctora Cabrera. Tenemos dos preguntas con respecto al síndrome de Kawasaki. La primera de ellas es una pregunta: si el principal objetivo del tratamiento del síndrome de Kawasaki es disminuir la probabilidad de aneurisma de las coronarias. Esa es una pregunta. Y la siguiente es, solicitan una explicación sobre el uso de las inmunoglobulinas en este síndrome, en esta enfermedad. Una explicación. Nosotros también estamos buscando una explicación. Se sabe que funciona. La dosis se empezó con, era la dosis que más o menos no sabíamos, una dosis de 400, por darte un ejemplo,
Antes se hacían 2 dosis de 400 miligramos por kilo, ahora se hace 2 gramos de una sola vez. La idea es un poco compleja, se cree que satura unos receptores, se llaman FC, de ciertas células, y para obtener esa saturación se tiene que dar esos anticuerpos a una dosis grande y en una forma rápida. Y esa es la cierta evidencia detrás de cómo se prevén las dilataciones de las coronarias, ¿verdad? Pero como dije, no son 100%, hay cerca de un 7 a 10% que aún con tratamiento con inmunoglobulina tienen aneurismos coronarios. Y hay ciertas otras drogas, no solamente la inmunoglobulina. Hay ciertos pacientes que necesitan esteroides, por más que sea una de las vasculitis donde al comienzo nunca se trató con esteroides. Hoy en día, si fracasa la inmunoglobulina, se hace pulso esteroides. Si fracasa pulso esteroides, se hace biológico como el infliximab. O sea, va variando mucho, pero en general es bastante directo. O sea, el síndrome de Kawasaki tratado con aspirina y inmunoglobulina tiene una cura, te voy a decir, muy alta, cerca del 80%. Y de esos alumnos un 10% recurren que necesitan una segunda dosis de inmunoglobulina, y a eso otra vez son muy pocos los que necesitan el resto de los tratamientos. Con decirte, yo cuando empecé mi entrenamiento veía todos los Kawasaki. A medida que iba ya no veíamos solamente las complicaciones de los Kawasaki, ya trataban el pediatra general. Gracias, doctor López. Nos llegó también una pregunta sobre una madre. Dice, tengo artritis y lupus. ¿Cuáles serían los síntomas o las señales que me deben alertar con respecto a mis hijos? Creo que se relaciona con la herencia la pregunta. Bueno, en general, para la mayoría de las enfermedades reumatológicas juveniles, no hay una causa genética que sea autosómica dominante. ¿Qué significa? Que si yo tengo la enfermedad, le paso directamente a mi descendencia. No existe eso en ninguna de las enfermedades. Los padres no tienen que sentir absolutamente ni una carga o ni un peso en relación a eso. Ellos, o sea, todos nosotros no vamos a pasar a nuestros hijos ninguna de estas enfermedades. Es la relación ambiente, estado de vida, o digamos, hábitos, junto con la genética, que se habla más bien de predisposición. Por eso es que, por ejemplo, en la artritis idiopática juvenil, como presentó la doctora Cintia, explicó bien que idiopática significa justamente esto que estoy diciendo. No hay una causa, no se sabe, y entre estas causas que no se saben, se entiende muy bien que la genética no es justamente la que va pasando. No hay un gen, no hay una mutación, no existe algo en el ADN que nosotros le pasemos a nuestra descendencia que luego le dé esta enfermedad. Tal cosa no existe. O sea, cualquier persona que tenga alguna enfermedad reumatológica, artritis reumatoide, lupus, de adulto, y luego tenga hijos, tiene que realmente no tener ese peso y no sentirse culpable si de repente el niño se tropieza, le duele la rodilla y no puede correr y cosas así. Puede consultar, está bien consultar, hay quizá una ansiedad que se tiene que atender, pero la culpa realmente hay que sacar porque no se traspasa, ¿verdad?, de un padre, un progenitor a un hijo. Una forma de explicar eso es cuando se toma la historia familiar. Cuando se toma la historia familiar del adulto que tiene 30, 35 años, el árbol genealógico no va muy alto, entonces no se sabe mucho. Cuando se toma el árbol genealógico del chico de 7 años, de 12 años, de 16 años, todavía está la papá, la mamá, el abuelo, la abuela, hay mucha gente, y ahí entonces lo que pasa es que el árbol genealógico es más grande, es más diverso, y se encuentran enfermedades autoinmunes, tiroiditis, Crohn's, y entonces eso crea una falsa sensación que lo que dice Natalia, que es genética o que es hereditaria, y no es. Es solamente porque hay mayores preguntas a un mayor número de gente. Eso es uno. Otro,
hay ciertas enfermedades que no se transmiten, de esa forma, pero sí tenés el lupus neonatal, donde hay ciertos anticuerpos de la madre que le pueden pasar, ¿ok? Que tampoco es genética, pero hay ciertas enfermedades inflamatorias que son hereditarias, como la fiebre del Mediterráneo, que son todos recesivas, autosómicas recesivas. Pero en general, el que uno tenga lupus no significa que su hija tiene lupus. Si uno tiene una artritis, no significa que su hija va a tener artritis. Es extremadamente raro que la madre y la hija tengan artritis. Extremadamente raro. Gracias, doctor López y doctora Natalia. Una pregunta que nos llegó también, aparentemente desde el interior del país, si alguno de los reumatólogos pediatras realizan teleconsultas, debido a que aquellos pacientes que se encuentran en el interior del país y son de escasos recursos, es más difícil tener acceso a estos. Bueno, respondo yo. Creo que todos en la práctica ahora estamos con las teleconsultas desde lo que es ministerio. Estamos trabajando en generar eso. Y en general ahora nuestros nexos más importantes son los pediatras. Fundamentalmente en el interior nos comunicamos en general con ellos. Ellos son un pilar muy importante en el seguimiento de los chicos. Para el seguimiento, para los controles de medicación, muchas veces incluso los pacientes ya diagnosticados no tienen un acceso rápido o muy frecuente, entonces o incluso para evitar que hagan viajes muy frecuentes, los pediatras son un nexo importante que tenemos. Entonces en el interior pueden ser ellos los primeros. Y desde el hospital estamos trabajando en generar eso, y yo creo que en la consulta privada ahora con la pandemia nos obligó a trabajar bastante con lo que es telemedicina. Gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más. Dice, a modo de orientar, ¿cómo sería el cuidado con respecto a los fármacos en aquellos pacientes con diagnóstico de artritis idiopática? Con respecto a la alimentación, restricción de la actividad física, ¿cómo debe ser su desenvolvimiento social? Por ejemplo, actividades de alto impacto. Bueno, respondo. Cuidado con los fármacos. En general, damos indicaciones al inicio del tratamiento y inicialmente los controles son más frecuentes. Iniciamos ciertas drogas, hacemos un control rápido, 2 a 3 semanas tal vez, y posterior a eso cada 3 meses, y según cómo el paciente va tolerando esa medicación, esos controles se pueden hacer mucho más espaciados. Estamos hablando de controles laboratoriales y también la evaluación del paciente. Como hablaban los colegas, el tratamiento uno va evaluando, y esa escalerita que les mostré, uno va subiendo eso según la respuesta, ya sea de laboratorio y clínica del paciente. Por eso que hablábamos de la importancia de los controles regulares, de que el paciente asista, más aún si inició un tratamiento inmunosupresor. En cuanto a alimentación sana y equilibrada, en general pregonamos que el niño tenga un peso adecuado, que haga una alimentación sana, una dieta equilibrada. No hay restricciones, a no ser lo que hablábamos de la sal en los que están tomando esteroides, pero nada más. Actividades. El objetivo principal de nuestro tratamiento es que el niño haga vida normal, que si el chico quiere hacer gimnasia, danza o algún deporte, básquet, fútbol, pueda hacerlo. Ese es el objetivo del tratamiento de una artritis idiopática. Una vez lograda la remisión de la enfermedad, en general alentamos al niño a que haga la actividad que le gusta. Por ahí se limita eso un poquito en el momento agudo, cuando la articulación está inflamada, que ellos mismos se frenan o no quieren jugar o incluso tienen miedo, pero una vez lograda la remisión de la enfermedad,
el objetivo es que ellos hagan vida normal y que puedan desarrollarse y hacer el deporte que les guste o la actividad que les guste. Bueno, finalmente es como un comentario, una madre refiere que tuvo que emigrar por varios centros para el tratamiento de su hija y que es necesario un centro especializado en reumatología pediátrica. Tenemos también el comentario de la organización APARA, Guerreros de la Artritis y Afines, donde nos comenta sobre el proyecto de ley que fue aprobado por mayoría en el Senado el pasado 7 de octubre del 2020, donde se establece la creación de un centro especializado. No sé qué comentario tienen los reumatólogos pediátricos, están aquí todos, así es que... Festejamos que haya un proyecto de ley que pueda atender, ¿verdad?, a varias de las necesidades que tienen los pacientes con enfermedades reumáticas, y el interés que tenemos todos, ¿verdad?, quiero hablar en nombre de todos, es que esta ley integre a pacientes desde el inicio de la enfermedad, ya sea al inicio que sea en la edad pediátrica, ¿verdad?, que atienda que este grupo de patologías no es exclusiva de los adultos, y los niños son un grupo, una población de interés especial que se tiene que desde el inicio poder brindarle de manera integral todo lo necesario para su desarrollo, tanto desde el punto de vista médico, pero también social. Entonces nosotros acompañamos, festejamos y estamos prestos para organizarnos, así como también nosotros mismos sabemos que necesitamos tener un centro más orientado a los niños, ¿verdad? Porque el tratamiento es multidisciplinario en la mayoría, en todas las enfermedades. Queda una última pregunta, si pudieran responder antes de cerrar la sesión. En el tratamiento de la vasculitis leucocitoclástica, que sea solamente de afectación cutánea, ¿cómo sería? Bueno, la vasculitis leucocitoclástica es una vía final común. ¿Qué significa eso? Significa que muchas vasculitis producen una vasculitis leucocitoclástica. La vasculitis leucocitoclástica es una descripción anatomopatológica de la vasculitis. O sea, ahí va a radicar qué tipo de vasculitis es la que produjo esa leucocitoclasis. Gracias, doctor. Entonces, bueno, es importante estudiar cuál es el origen para poder darle un tratamiento adecuado. Bueno, de esta forma entonces hacemos cierre a esta jornada de enfermedades reumáticas en niños. Muy agradecida con todos los disertantes, ¿verdad? Como les digo, es un lujo contar con todos los reumatólogos pediátricos del Paraguay, que son solamente 4 hasta ahora. Realmente es una necesidad lo de establecer un centro especializado en este tipo de patología y probablemente sería el objetivo a futuro. Creo que todavía es una deuda lo de las teleconsultas, pero no creo que tarde mucho en implementarse porque esta pandemia del COVID nos obligó a hacer un cambio radical en nuestra forma de trabajar. Entonces no veo lejos tampoco la posibilidad de que existan teleconsultas y facilite de esa forma el acceso a más personas del interior del país. Cerramos entonces este mes de las enfermedades reumáticas. Durante todo el mes de octubre, bajo el título de Mes de las Enfermedades Reumáticas, estuvimos dando estas charlas dirigidas a la comunidad en general. El año que viene estaremos de vuelta con estas charlas en el mismo mes de octubre. Y bueno, estamos siempre abiertos a invitaciones que ustedes quieran de repente para hacer algún tipo de actividad con los pacientes, grupo de pacientes. Estamos siempre dispuestos desde la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Muy buenas noches a todos y gracias por su participación. Buenas noches, gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Y agradecemos a Laboratorios Vago por el auspicio y el acompañamiento.